Bien, Pastor Jorge, vamos a comenzar. Hermanos, clase número 1 de Bibliología, hoy día, viernes 5 de marzo del año 2021, siendo las 20:08, damos comienzo a este ramo. Quien va a dictar esta cátedra durante 10 días viernes va a ser nuestro pastor, que es el director general de nuestro Instituto IBIC, nuestro pastor Jorge Rocha, que ya va a estar saludándoles. Antes de todo, vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos pueda guiar en todo lo que Él tiene para nosotros, especialmente que entregue una doble porción de su espíritu a nuestro pastor Jorge, que pueda fluir, ¿cierto?, lo que hoy día nos quiere enseñar el Espíritu Santo. Les voy a invitar que puedan cerrar sus ojos ahí donde se encuentra y podamos orar al Señor. Padre, te damos infinitas gracias en esta tarde-noche, Señor. Gracias porque tú has permitido el día de hoy que hayamos despertado, que hayamos visto a nuestros seres más queridos y a pesar de todas las circunstancias difíciles, de los momentos de dolor en algunos de nosotros, de alguna enfermedad, de alguna dolencia, tú te has glorificado y tú te has ensalzado sobre nuestras dificultades, sobre nuestros problemas, sobre nuestras alegrías, porque entendemos que usted es un Dios absolutamente soberano y en eso descansa nuestra tranquilidad. En usted depositamos la confianza de lo que estamos viviendo, Señor, es para nuestro bien, como dice su palabra. Señor, siendo ya las 20:10, nos disponemos a escuchar la voz de tu palabra a través de nuestro pastor Jorge. Señor, hay un hermoso grupo de hermanos que quieren conocerte, Señor. Sabemos que no podemos amarte bien si no te conocemos. Por lo tanto, disponemos nuestro corazón para la administración de tu Espíritu Santo. Creemos, mi Dios amado, que hoy usted nos va a hablar. Muchas gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pastor, le presento a nuestro pastor Jorge Rocha. Él va a estar dictando la cátedra de Bibliología. Pastor Jorge. Me ayuda a instalar, compartir pantalla acá abajo. Compartir. Bueno, saludamos a cada uno de ustedes. Contento de poder estar en este día para compartir, tener este tiempo de aprender de la palabra del Señor. Ahí estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? ¿Sí? Perfecto. Sí es. Bien, vamos a comenzar con esta clase y vamos a abrir acá. Aquí estamos. Esta es la clase número 1. El tema es Bibliología. Mi nombre, el que sale ahí, que no tiene mucha importancia, pero está ahí también presente. Como tema central, hoy vamos a hablar acerca de la bibliología. El propósito es principalmente hacer una introducción y un acercamiento a la bibliología. El objetivo principal de la clase de hoy va a ser, primero, conocer algunos dichos notables de algunos personajes que hay en la historia que hablaron acerca de la Biblia. Segundo, conocer algunos nombres que han sido también dados a la Biblia. Tercero, conocer algunos aspectos de la composición de la Biblia. Tareas a realizar, y aquí son tareas que no van a tener mucha dificultad, pero sería volver a repasar o ver nuevamente la presentación de las diapositivas que vamos a estar enviando dentro de los próximos días. Y en segundo lugar, la posibilidad también lo vamos a enviar también, lo vamos a descargar para enviar los siguientes capítulos del libro Evidencias que exigen un veredicto de Josh McDowell, del capítulo 1 al capítulo 4, en forma paulatina, de a poco, no es necesario que lo lean todo de un viaje, si lo puede leer, fantástico, ningún problema. La idea central de esta clase es conocer y dar la importancia que tiene la Biblia. Introducción. Llama bibliología a la ciencia general del propio libro, o sea, al estudio del libro, ya sea aisladamente
considerando en sus condiciones materiales, literarias, de antigüedad y de mérito, ya en colección o formando una biblioteca. El conjunto de libros sobre un mismo tema, en este caso hablamos de los libros de la Biblia, las Sagradas Escrituras. Como marco teórico, para poder preparar estas clases, hemos buscado la recopilación de la información. El primer libro que estamos viendo que se puedan leer los primeros 4 capítulos, que se llama Evidencias que exige un veredicto. Luego tenemos el canon de la Sagrada Escritura. Luego tenemos Introducción a la Biblia, Manual Bíblico y cómo nos llegó la Biblia. Ahí están sus respectivos autores de cada uno de estos libros. Hola. Pensamos. Primero, con los dichos notables de personajes en la historia que se han referido acerca de la Biblia. En primer lugar, tenemos a Abraham Lincoln, presidente de los Estados Unidos, dijo: este gran libro es el mejor don que Dios haya dado al hombre. Luego tenemos George Washington, presidente también de los Estados Unidos, dijo: es imposible gobernar bien al mundo sin Dios y la Biblia. Tercero, Isaac Newton, físico inglés del siglo XVIII, también él pudo comentar diciendo que la Biblia posee más evidencia de su autenticidad que cualquier historia. También tenemos a Martín Lutero, impulsador de la Reforma Protestante en Alemania, que también señaló diciendo de la Biblia: los escritos de los hombres mortales nunca podrán compararse con lo divinamente inspirado. También tenemos a nuestra poetisa chilena Gabriela Mistral, que fue Premio Nobel de Literatura, señaló diciendo: Biblia, libro mío, libro en cualquier tiempo y en cualquier hora, bueno y amigo para el corazón, fuerte, poderoso compañero. Son algunos de los dichos que pudimos rescatar para poder hacer mención de lo que la gente o algunos personajes de nuestra historia han señalado acerca de la Biblia. También quisiera mencionar solamente un detractor, hubieron varios, pero vamos a mencionar solamente uno, que habló acerca de la Biblia y nos vamos a referir a Voltaire. Fue un poeta y pensador francés, vivió allá en el 1600 hasta el 1700 y algo. Dijo: 100 años de su época, el cristianismo y la Biblia serían borrados de la existencia para pasar a ser parte de la historia. Eso decía Voltaire en su tiempo, que después de 100 años la Biblia y el cristianismo serían borrados o ya serían solamente parte de la historia. Y como ironía de la historia misma, 50 años después de su muerte de Voltaire, la Sociedad Bíblica de Génova usó la casa y la misma imprenta de Voltaire para producir una gran cantidad de ejemplares de la Biblia. Eso tenemos ahí como, de alguna manera, podemos señalar quizás en algún sentido, justicia divina, justicia de Dios, para poder señalar lo que de alguna manera Voltaire había señalado. Y aquí viene una pregunta que es una reflexión para cada uno de nosotros, creo que también es buena tenerlo en mente. ¿Y nosotros qué pensamos acerca de la Biblia? Tenemos algunos personajes que hicieron su apreciación y creo que cada uno de nosotros también tiene que tener una opinión acerca del libro que usamos de fe, el libro que usamos para, de alguna manera, acercarnos a Dios. Nombres dados a la palabra de Dios. Pero conocemos el término de la Biblia. La palabra Biblia procede de los vocablos griegos biblios y biblión, que significan libro y libro pequeño respectivamente. La Biblia es en realidad un libro que contiene 66 libros en su interior. Del griego, este término pasó al latín y a través de él a las lenguas occidentales, ya no como nombre plural, sino que como un nombre singular femenino, para decir la Biblia. Es decir, el libro por excelencia.
aunque este nombre no sale dentro del texto sagrado, sino solamente se usa como la portada. Como título se empezó a utilizar en latín Biblia Sacra o los libros sagrados, entendiendo ya como Biblia el nombre propio de todo el conjunto de los libros. A través del latín se derivó a la gran mayoría de las lenguas modernas. También tenemos las Sagradas Escrituras, testimonio o la palabra de Dios, el libro de la ley, los evangelios, la ley de Dios, las palabras de vida, el mensaje de Cristo, las escrituras, el rollo del libro, la espada del espíritu, la verdad, la palabra de vida, las palabras del Señor. Aquí hay una noticia que quizás también es bueno tomar unos minutos para ir refrescando un poco la información. Dice, instala chip en mochilas para pasar lista. 20.000 estudiantes en Chile tienen instalado en su mochila un chip con el que sus establecimientos pueden pasar la lista. Un moderno sistema que promete hacer más eficiente el registro de la asistencia que ya funciona en 18 colegios del país. Esta es una noticia que fue emitida por un canal de televisión, pero como nosotros como instituto aún no tenemos ese chip instalado en la mochila de los estudiantes, vamos a dar paso a que nuestro pastor Guillermo pueda completar la lista de los estudiantes que tenemos hasta este momento presente. Gracias, mi pastor Rocha. Tengo lista la lista. Lo único que me falta son algunos alumnos que se conectan ahí con ciertas iniciales. Por ejemplo, me falta el alumno que tiene como inicial HCEA 8. No sé si me está escuchando ahí para que me dé, por favor, su apellido. Amén. H. ¿Me escucha, mi hermano? Sí, por supuesto. Héctor Sea. Gracias, mi hermano. Héctor Sea. Y el otro hermano que está conectado con las iniciales User, para poder identificarlo con su nombre. Está después del hermano Sergio, User. No sé quién será. Necesitamos que se identifique, por favor. Es que user es usuario en inglés. Sí, lo que necesitamos identificarlo. Debe ser alguien que no puso nombre y agarró el usuario como user. Ya. Julia Ivette Sengotita Ramos, de Puerto Rico. Sí. ¿Perdón? Julia Ivette Sengotita Ramos, de Puerto Rico. Muchas gracias, mi hermana. Bienvenida. Muchas gracias. Listo, ahí estaríamos. Ok, Pastor Rocha. Puede Muchas continuar. gracias. Gracias, Pastor Guillermo. Continuamos. La Biblia tiene algunas divisiones dentro de sí como libro, y entre esas podemos mencionar las principales, que serían testamento. Tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Luego tenemos, en el Antiguo Testamento, días atrás conversábamos o se preguntaban, hacían algunas preguntas, tenemos 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Luego tenemos en toda la Biblia 31.163 versículos, 1.189 capítulos, luego ahí aparecen la cantidad de letras, las palabras, 2.930 personajes en el transcurso de todo el correr de la Biblia. Esa es la cantidad de personajes que son mencionados. Y la palabra Señor, como información, aparece 1.855 veces. Y alguna otra información ahí que usted después puede revisar con más calma. Entonces tenemos las primeras divisiones, Testamento, Antiguo y Nuevo, los libros, luego tenemos los capítulos y los versículos, también tenemos los temas o los subtítulos que aparecen en la Biblia. Y esto depende netamente de lo que es la casa editorial
que imprime la Biblia. Tenemos algunas casas editoriales que tienen subtítulos diferentes a las Biblias que podemos nosotros estar usando. Así que eso también está dentro de las divisiones de la Biblia, pero eso depende solamente de cada casa editorial. Datos curiosos de la Biblia, y aquí quisiera ir adelantando algunas cositas. Tenemos 1380 referencias acerca de la segunda venida de Cristo. Y eso es muy importante que lo podamos a considerar. 1380 referencias acerca de la segunda venida de Cristo. Luego ahí menciona algunos, para ir con conocimiento general, algunos libros, la cantidad de capítulos. Tenemos también el capítulo más largo en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. El capítulo más largo del Nuevo Testamento, el versículo más corto del Antiguo Testamento. Luego tenemos el versículo más largo del Nuevo Testamento, que también ahí lo encontramos, el versículo 4 del capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Bien señalar que el único escritor al cual Dios usó para escribir, no uno, sino que 2 libros de la Biblia, que no era hebreo, fue el doctor Lucas, que él era de origen gentil y de nacionalidad siro-antioquena. Escribió el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Luego, bien podemos señalar, son las 2 mujeres se les declara explícitamente benditas, una en el Nuevo Testamento y otra en el Antiguo Testamento. Como dato informativo, en el libro de Esther y el Cantar de los Cantares no se menciona la palabra Dios, Jesucristo, y tampoco se menciona la palabra o el término Espíritu Santo. Y acá es interesante notar que el libro de Esther, habla acerca de la historia o la única vez dado un decreto real donde se había solicitado o se había autorizado que el pueblo de Israel fuera exterminado. Y eso ahí en la historia donde en ningún minuto sí aparece explícitamente la palabra Dios, pero por la importancia que tiene, por el marco histórico que tiene para el pueblo de Israel, esta situación que les tocó vivir, de alguna manera hay 2 cosas que podemos notar. Primero, en el capítulo 4 y el verso 16, Esther hace un llamado a ella y a sus doncellas a ayunar, que de alguna manera es una práctica pidiendo el favor de la divinidad para poder ser socorrido en un acontecimiento o situación que estaba viviendo en ese momento, que estaba a punto de pasar o que tenía que enfrentar Esther. Y hay una frase que ayuda a entender el espíritu de valentía también, de fe que había en Esther, donde ella dice también en el mismo versículo 16 del capítulo 4, si perezco, perezca. Y creo que de alguna manera esa frase es una frase histórica que marca el sentir que había en Esther de poder de alguna manera estar dispuesta a perecer por estar, buscar alguna salida o alguna ayuda para el pueblo de Israel. Y al final del capítulo se menciona la fiesta de Purim, que es una fiesta que hasta el día de hoy se celebra en marzo de cada año, el pueblo de Israel celebra, es una fiesta donde se celebra el fracaso de Amán por destruir a los judíos. Y eso se celebra, según el calendario judío, el 14 del mes de Adar. Entonces, de alguna manera, aunque no figura explícitamente el nombre Dios en el libro de Esther, sí figura de alguna manera la providencia de Dios a través de la historia, a través de los hechos. Y el segundo libro, que también es interesante que podamos conocer, que el libro Cantar de los Cantares tiene la misma particularidad. Y como información adicional, el libro de Cantar de los Cantares, primero tenía la particularidad que estaba prohibido o estaba vetado para los menores de edad. No era permitido que un joven o una persona menor de edad pudiese tener la libertad de leer el libro del Cantar de los Cantares. Habla, la tradición cristiana ha visto en este libro una
figura del amor de Cristo por la iglesia. Y de alguna manera la providencia de Dios ha permitido que estos libros, a pesar que no son libros que explícitamente sale el término, la terminología de Dios, hay una razón por la cual Dios ha permitido que ellos estén acá. Hay un pasaje en el libro de Cantar de los Cantares, al final, en el capítulo 8, por allá por el verso 5, verso 6, donde hay una declaración de amor muy bonita que hace el escritor, señalando el amor que él tiene hacia su esposa, que de alguna manera también debería manifestar el amor que tiene, o grafica también el amor que tiene Cristo hacia la iglesia, y también nos deja la enseñanza a nosotros del amor que tiene que tener el esposo hacia su esposa. Denme un segundo. Tranquila, Luz, porque estaba ya no viendo mucho. En el capítulo 8 del libro de Cantar, y quisiera citarlo, en el verso 9, perdón, 8.5, disculpe, 8.5 dice: ¿Quién es el que sube del desierto recostada sobre su amado? Debajo de su manzano te desperté. Allí estuvo tu madre, Dolores, allí tuvo Dolores la que te dio a luz. Y el verso 6, que es bonito, dice: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas de fuego, fuerte llama. Y el verso 7, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa, por este amor, de cierto los menospreciaría. ¿Por qué quise tomar este versículo? Porque en 2 meses más estoy cumpliendo 30 años de matrimonio. Entonces, de alguna manera, creo que estos son pasajes importantísimos que quizás nosotros podemos usar en estas celebraciones que muchas veces tenemos para festejar nuestro amor hacia nuestro cónyuge. Bien, continuamos. En el verso 18, perdón, en el punto número 18 hablamos de que la primera mujer que Dios puso su nombre no fue a Eva, sino que fue a Sara, porque el nombre de Eva se lo puso a Adán, a su esposa. Tenemos ahí algunas. Bien, David no mató a Goliat con la piedrada, como muchas veces se nos enseñó, sino que fue con la propia espada de Goliat. En el libro de los Jueces nos habla que Gedeón tuvo 70 hijos. El profeta Isaías, y esto es curioso, el profeta Isaías en el capítulo 20 recibió una orden de parte de Dios de andar descalzo y desnudo por 3 años. Imagínense la situación que el profeta tuvo que vivir cuando Dios le envía al pueblo de Israel que pueda hacer esta profecía a través de esta forma, andar desnudo y descalzo durante 3 años. El único personaje en la Biblia que usó reloj fue el reloj de Acab, el rey de Acab, que habla ahí la profecía de cuando se retroceden los grados en señal de que Dios había enviado a alargar el día para que Israel se pudiera vengar de sus enemigos. Y ahí tenemos alguna otra información que puede ser útil. Vamos a hablar acerca de que la Biblia es única en su circulación. Primero, en toda la Biblia hay un solo tema central, y eso, a pesar de todo lo que leamos dentro de la Biblia, en todos los capítulos, versículos, siempre vamos a encontrar un tema central. Y ese tema central, es la redención del hombre efectuada en la persona de Jesucristo. Ese es el tema central que hay en la Biblia. Escrita en un periodo de tiempo de aproximadamente entre 1500 y 1600 años, se demoró desde el primer libro hasta el último libro que se escribió de la Biblia. Escrita en 3 continentes, en Asia, en África y también en Europa. Escrita en 3 idiomas, el hebreo, el arameo y el griego. Estaremos viendo más adelante algunas informaciones acerca de estos idiomas. También fue escrita por más de 40 autores de diferentes clases sociales. Encontramos
a Moisés, un líder político adiestrado en la realeza de Egipto. Encontramos a un pescador llamado Pedro. Encontramos a Amós, que era un pastor. A Josué, que era un general militar. Nehemías, el copero del rey. Daniel, un primer ministro en el palacio. Lucas era un médico. Salomón era un rey. Mateo era un cobrador de impuestos. Escrita en diferentes lugares geográficos. Moisés escribió en el desierto. Jeremías escribió en la cárcel. Daniel en la ladera de un cerro y en el palacio. Pablo escribió en la prisión. Lucas mientras realizaba los viajes. Juan escribió desterrado en la isla de Pasmo. Escrita en diferentes tiempos. David escribió en tiempo de guerra. Salomón en tiempo de paz. Jeremías en tiempo de la deportación en Babilonia. Amós escribió en tiempo de escasez económica. Habacuc escribió en tiempo de anarquía. Sí podemos afirmar que la Biblia, a pesar de tiempos usados para ser escrita, la variedad de escritores, los idiomas originales usados, los lugares geográficos, los tiempos, mantiene su unidad, pureza en la revelación del libro sagrado. Ahora podemos compartir alguna duda, alguna información adicional que alguien quisiera compartir. Dejo en este minuto la oportunidad. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Sí? A ver si usted me puede corregir, pastor. Cuando uno se refiere a cuando hablamos de los evangelios, ¿hablamos del evangelio o de los evangelios? Serían los evangelios, porque fueron 4 escritores que escribieron cada uno a un determinado segmento de auditorio, por llamar de alguna manera. Ya, no es que uno hable... Perdón, no es que uno hable como del evangelio de Jesucristo. Lo que pasa es que cada libro, cuando hablamos del evangelio de Mateo, es según la perspectiva, la visión del escritor. Si nos vamos a la primera página del Evangelio, aquí tengo a la mano el Evangelio según San Marcos. Dice como título el Santo Evangelio según San Marcos. Entonces, cada uno tuvo una digamos de alguna manera, una perspectiva para ver un mismo acontecimiento o recolectar la información y la transmitió según el punto de vista del escritor que Dios usó. Pongo un ejemplo. Podemos haber 5 personas mirando una situación cualquiera sea. Supongamos el encuentro o el saludo de un niño cuando viene llegando del colegio hacia sus padres. Uno lo puede ver que el niño corrió y escribir que el niño corrió hacia los brazos del padre. Otro podría señalar que el abrazo de la madre fue muy simbólico para él. Otro podría señalar que el día estaba hermoso como postal de fondo al ver esta escena del niño a regresar del colegio. Entonces, cada uno escribe según el perfil que está Dios usando en este minuto para poder transmitir el mensaje a cada uno de los destinatarios a quien fue enviado el Evangelio. Perfecto. Muchas gracias por la aclaración. Pregunto porque una vez en una prédica recuerdo que un hermano como que corrigió y dijo, no, es que hay que hablar del Evangelio porque el Evangelio es uno. Entonces, importante, me había quedado esa confusión. Muchísimas gracias. Bien.
¿Alguien más tiene alguna consulta? Si no tenemos la respuesta, la anotamos y la podemos compartir la próxima clase. Perfecto. Pastor Gracias. Jorge, Hermano Luis. conforme a la pregunta que hizo la hermana, por eso cuando el apóstol Pablo dice que es solo un evangelio, no aclara más o menos la postura que dice la hermana Es que el evangelio es una buena noticia. El término evangelio viene de la raíz etimológica para señalar una buena noticia. Ahora, ¿cómo presentamos la buena noticia? Eso va a ser de alguna manera lo que hace cada escritor. Pero el mensaje central, como le veíamos en las proyecciones, el mensaje central es uno. El mensaje central es uno, la redención del hombre a través de la persona de Cristo. Cuando Mateo presenta a los judíos su evangelio, lo hace desde una perspectiva judía. Pero cuando Juan presenta el evangelio a los gentiles, lo hace desde ese trasfondo, para que cada receptor del mensaje pueda tener la idea clara frente a lo que se está transmitiendo. Un gentil no conocía las leyes, no conocía el sacrificio, no conocía el concepto del Cordero de Dios. Entonces, de alguna manera, cuando el evangelio se está presentando un solo mensaje central, que es la redención del hombre a través de la persona de Cristo. Ese es el mensaje central. Digamos, el tronco, las raíces, o sea, las ramas son las que se van de alguna manera adornando el árbol, por decir, pero hay un solo tronco principal que es el mensaje central, que es no solamente de los evangelios, sino que de toda la Biblia, la redención del hombre. A mí, pastor, muchas gracias. Perfecto, gracias. Pastor Jorge. Sí. Solo ampliar la reflexión importante que está haciendo usted. Cuando los tres o los cuatro evangelistas, en el fondo tenemos que tener esta mirada. Mateo habla de una mirada en particular sobre el evangelio de Jesucristo. Marco da una mirada personal del evangelio de Jesucristo. Porque, como usted bien decía, Pastor Jorge, existe solo un evangelio de Jesucristo que está, Pablo lo habla muy claro ahí en el capítulo 1 de Romanos, el versículo 16, cuando dice, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Y a qué evangelio se refiere? Al evangelio de Jesucristo, que es poder de Dios para salvación, como dice. Son miradas, como muy bien lo decía usted, es la mirada de Mateo sobre el evangelio de Jesucristo, es la mirada de Mateo, de Marcos, Lucas y Juan sobre el evangelio y las buenas noticias que usted señalaba de Jesucristo. No sé si eso le puede aclarar un poco más ahí a nuestros hermanos que preguntaron. Muchísimas gracias. Perfecto. Gracias, Pastor. Pastor Rocha. Pastor Guillermo. Sí, para seguir reforzando, le queremos compartir a todos los hermanos que, bueno, ¿no es cierto?, dependiendo de las circunstancias y de la pregunta, vamos a reforzar los demás maestros también las preguntas y las dudas. En acotación a lo que decía mi hermano Alejandro, también el apóstol Pablo hace referencia de la existencia de un único y verdadero evangelio. De hecho, dice de que si algún ángel u otro, qué sé yo, persona trajera otro evangelio que no sea el de Jesucristo, el tal sea anatema. ¿Ya? Y eso es muy importante porque hoy por hoy sabemos que han aparecido y siguen apareciendo una gran diversidad de evangelios, ¿ya?, que pretenden usurpar el verdadero evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, el evangelio de Jesucristo, en esencia, en relación al propósito y los planes de Dios, es uno solo. Y como decía nuestro pastor Rocha, el maestro, los otros cuatro son los famosos evangelios sinópticos que dan diferentes perspectivas, pero en esencia el evangelio es uno solo. Gracias. Bien, gracias, Pastor Guillermo. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Sí. Una pregunta que va así como más atrás, o más allá en realidad. ¿Ustedes saben quién o quiénes fueron los encargados o a las personas que hicieron esto de juntar todos los libros de los diferentes autores y armar un solo gran libro? Sí, eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero como para ir adelantando algo, todo comienza
durante el tiempo de Esdras empezamos la primera luz, digamos de alguna manera, para recopilar los escritos y poder juntarlo a través de un solo libro. Pero una de las primeras versiones que vamos a mencionar también es la Septuaginta, que es un concilio, es una reunión se le llama Septuaginta por 70, pero en realidad fueron 72 judíos que fueron llamados para poder hacer una recopilación de todo lo que eran los escritos sagrados para poder incluirlo dentro de la biblioteca del rey. Pero la primera luz de poder, de que Dios empieza a proveer el sentir de que esto pueda quedar plasmado en un libro, aparece con Esdras, cuando Esdras empieza a recolectar lo que es la ley, cuando se habían olvidado de los principios, y Esdras tiene todo un día donde empieza a hablar de la ley, de los escritos, y empieza a hacer una larga exposición de lo que va a ser también lo que hoy en día nosotros conocemos como la Biblia. Sí. Ahora tenemos que... ¿Judío se refiere a alguien que vivió en Judea o de religión judía? De religión judía. Ok. De religión Quería judía. hacer una pregunta. Sí. Hay otros libros que fueron encontrados y que no fueron incluidos dentro de la Biblia, Sí. que son los libros apócrifos, algo así. Mire, algunos le llaman los deuterocanónicos. Los deuterocanónicos son los que figuran dentro de lo que es la Biblia católica, que para nosotros, que la historia habla que esos fueron escritos en el periodo intertestamentario. 400 años fue escrito el último libro, que fue Malaquías, 450 Nehemías, y después de eso ocurre un silencio profético, un silencio de Dios, donde Dios no hay una revelación hacia el pueblo de Israel, hacia el pueblo de Dios. Y luego encontramos los evangelios, nacimiento de Cristo, año tercero, cuarto. Cristo no nace en el año 0, sino que nace históricamente en el año tercero. Algunos han dicho hasta el año quinto. Entonces están los libros deuterocanónicos, que son los que están actualmente en la Iglesia Católica, y están los libros apócrifos, que tenemos una gran cantidad de libros apócrifos que han circulado y que están circulando hasta el día de hoy. Un par de años atrás, se mencionaba mucho el tema del Evangelio de Bernabé, que era uno que estuvo bastante en moda. Estaba también el libro del Código Da Vinci, que también hacía mención un poco, alusión a todo este tipo. Claro. Eso lo vamos también viendo también en clases que vienen un poquito más adelante, donde vamos a entregar el por qué nosotros, o dónde, en qué concilio fueron incluidos a la Biblia los libros deuterocanónicos, y por qué nosotros no los tenemos dentro de lo que nosotros, entre comillas, llamamos la Biblia evangélica, que algunos le denominamos. ¿Por qué no los tenemos reconocidos? Vamos a dar las razones históricas, razones de peso, por qué nosotros no los tenemos. Hay razones, que esas las vamos a ir viendo cuando lleguemos a la formación del canon. La próxima semana ya vamos a comenzar a entrar un poco en materia de cómo se escribió la Biblia, cuáles fueron los materiales que fueron usados en esos años. Quizás sea algo ilógico lo que decir, no habían computadoras, entonces habían otros materiales. Vamos a estudiar también eso para ir conociendo un poco acerca de la historia. Habían otros idiomas, otro tipo de escritura, otros materiales que había que considerar. ¿Por qué va mi pregunta? Porque han salido muchas denominaciones, muchas sectas, basadas solamente en esos libros, no en la Biblia, sino son en esos libros. También vamos a estar hablando acerca de la inerrancia y de la revelación de Dios, la inerrancia de la palabra de Dios. Eso también lo vamos a estar tocando en temas que vienen más adelante. Pero también viene algo que va a hablar de eso. Excelente. Sí, viene de la inerrancia. También vamos a hablar un poco, como adelantando algo, para que vayan preparándonos, para que nos vayamos preparando, cómo llegamos nosotros a tener la Biblia que normalmente se usa históricamente en Latinoamérica, la Reina Valera. ¿Cómo llegamos a la Reina Valera? Hubieron personajes en la historia que sacrificaron su vida para poder llegar a disfrutar lo que nosotros hoy tenemos en nuestras manos. También vamos a hablar acerca de esa historia, de dónde nace
cuáles fueron los originales que ellos ocuparon. Vamos a hablar también un poco de los descubrimientos del 1944 de las cuevas de Qumran, donde encuentran una cantidad impresionante de manuscritos. Un pastor beduino, entre comillas, y adelantando algo, se le perdió una oveja, y en la ladera donde él estaba pastando sus ovejas, era muy común que las ovejas cayeran a cavernas, a hoyos, por llamar de alguna manera. Y este pastor beduino, buscando su oveja, la costumbre era tirar una piedra para que la oveja pudiera pedir auxilio o pudiera asustarse. Y cuando este pastor beduino dice la historia, tiró una piedra, sintió que algo se quebró. Tiró una segunda piedra y vio que algo más seguía quebrándose, y ahí bajó y se encontró con estos cántaros llenos de pergaminos, llenos de papiro. Y vamos a hablar un poco acerca de esos términos también la próxima semana. Los rollos de un mar muerto. Dos preguntas. Cortito. Bueno, primera, después del Apocalipsis, ¿no hay más libros? ¿Es el último? La segunda pregunta, ¿el orden de los libros en la Biblia están cronológicamente en los años o tienen otro tipo de orden? No están ordenados cronológicamente, están ordenados según el segmento de la clasificación del libro. Por ejemplo, el libro de Malaquías es el del año 400 a.C., pero el libro de Nehemías es de 450 a.C. El libro más antiguo de la Biblia es el libro de Job, y Job no está al principio donde está Génesis. Entonces tiene la particularidad que cuando se formó el canon hebreo tenía la finalidad de agrupar los libros, primero el Pentateuco, luego los profetas anteriores, que son los libros históricos, le llamaban los profetas anteriores, luego después vienen los libros poéticos y después vienen los libros proféticos, pero cronológicamente no están agrupados en ese orden. También vamos a hacer un resumen, o vamos a ir mostrando algunas diapositivas con la fecha de cada uno de los libros y los autores que escribieron los libros. Pastor Jorge. ¿Sí? Si es que ese es el último libro, si no hay más libros después de ese. En cuanto al libro revelado de parte de Dios, es todo lo que está en el canon. Eso es lo que tenemos nosotros como libro revelado, todo lo que está en el canon. Pastor Jorge, Carmen. Sí, usted nos va a enviar después las diapositivas para poder... Sí, para que hagan la tarea de verla por segunda vez con más calma. Pastor Jorge, ¿podría dejar de compartir la PPT para vernos mejor? Sí. Muchas gracias. Jenny Zambrano, efectivamente, hermana Jenny, el último libro que se escribió, para complementar la pregunta del pastor Jorge, sí, efectivamente fue el Apocalipsis. Fue escrito, sin mal no recuerdo, en el año 95, 96. No me recuerdo 95. Muy bien en este. Claro. Por lo tanto, 95. Este fue el último libro que se escribió de la Biblia. Y de hecho fue el último libro en incorporarse uno de los últimos libros en incorporarse al canon del Nuevo Testamento. Eso. Gracias. Mi pastor Jorge pregunta, ¿nosotros debemos tener algún tipo de cuidado con las nuevas versiones que han salido de la Biblia? Hay muchas versiones nuevas que han salido más con un vocablo, se puede decir, más actualizado para estos tiempos. ¿Debemos tener nosotros algún cuidado con esas nuevas versiones que han salido de la Biblia? Mire, lo más sano y lo mejor es tener no una sola versión, tener ojalá 4 versiones, 3 versiones, para ir haciendo comparaciones en cuanto al lenguaje, porque lo que las nuevas versiones están saliendo actualmente actualizan el idioma. Hay palabras que van quedando fuera de uso en la Academia Real Española, que de alguna manera van pasando y ya no son contemporáneas. Entonces, por eso es necesario tener, si nosotros somos partidarios de usar la versión Reina Valera, es bueno tener una Reina Valera actualizada, tener una versión contemporánea, una Dios habla hoy. Siempre es bueno tener otras versiones para hacer las comparaciones del texto.
Nunca es bueno quedarse con una sola versión. Ojalá en nuestra biblioteca podamos tener, como le digo, ojalá unas 4 versiones. Hay versiones que vienen ya, una sola Biblia donde vienen 4 versiones en una misma hoja. Eso también es bueno. Yo soy de la escuela antigua. ¿Cuál es la escuela antigua? A mí me gusta el libro de papel. Hoy en día tenemos mucho el tema de los computadores donde podemos descargar las versiones de la Biblia. Pero siempre es bueno y recomendable que usted pueda tener más de una. Más de una. Muchas gracias. ¿Aló? Consulta, mi pastor. Le escucho. Hermano Córdoba. Le escucho un poquito bajito, pero le escucho. De estas clases, ¿va a haber un respaldo escrito? No lo tenemos considerado escrito. Quizá, o sea, en papel le dice usted. Correcto, o en CD o alguna cosa. Lo podríamos coordinar. Lo podríamos coordinar, ¿sí? Lo podríamos coordinar. Ok, era la consulta. Bien. Perdón, mi pastor Rocha. Sí. Sí, quisiera decirle, perdón si me equivoco, hermano pastor. A ver, habitualmente en todo lo que corresponde al ámbito de la educación, nos está recomendando, en este caso, la entrega de material de apoyo impreso, producto de la contingencia sanitaria que estamos viviendo, ¿ya? Todo se está realizando a nivel, en este caso, virtual, ¿ya? Información de ese tipo, pero con el propósito de evitar justamente la menor manipulación posible a través de papeles o de material impreso. Ya, así que eso es una nueva modalidad producto de la contingencia sanitaria que estamos viviendo y eso se está llevando a cabo en todas las instituciones, instancias universitarias, de institutos, de liceos, de colegios, etcétera, etcétera. Era una consulta, hermano y pastor, pero el diario se reparte todos los días para leerlo. No hay problema, no se preocupe, no se preocupe. Están cerrando los diarios, varón. Hermano Córdoba, hermano Córdoba, hermano Córdoba, hermano Córdoba, sí, si quiere... lo vamos a mandar al grupo de WhatsApp, vamos a enviar las PTT del día de hoy. Se van a mandar las diapositivas y las páginas de los capítulos del libro. Sí, del libro de evidencia que exige un veredicto. Okay. Amén. Sí. Bueno, vamos entonces a estar finalizando, si no hubiera más preguntas, para poder ir terminando. Pastor perdón, el hermano Cristian Díaz. Exacto. Y después la hermana Rosario. Hola, buenas noches. Buenas noches. No había tenido el gusto de saludar. Solamente quería compartir un dato por el tema que están hablando sobre las versiones bíblicas. En mi caso personal me gusta mucho y por ser también partidario de la tecnología, ocupar una página que se llama Biblia Paralela, en donde buscamos un capítulo, buscamos un versículo y nos salen muchas versiones de la Biblia. Y también tiene otra particularidad que podemos encontrar la Biblia en su versión original, en la Septuaginta. Entonces podemos analizar los versículos con las palabras en griego. Y aparte, esa misma página tiene el traductor y podemos ir viendo inmediatamente cómo se traducen, qué significan las palabras. Ese es mi aporte. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Biblia Paralela, para que lo pueda anotar. Biblia Paralela. Es muy práctica y fácil de usar. Pastor, con respecto a lo anterior que se estaba hablando de la forma escrita que podrían enviarse, el hermano Alejandro envió unos videos de Renovando tu Mente con el pastor, doctor Arce Sproul, ¿ya? Sí. Y claro, yo lo estuve viendo en YouTube y hay una forma de no solamente escucharlo, sino también ir leyendo porque los dejan escritos. Entonces, mi consulta es, ¿podrían entonces las diapositivas que ustedes envían, poderlas imprimirlas? Esa es mi consulta.
¿Aló? ¿Me escucharon? Sí, le estamos escuchando. Estaba meditando. Sí, Estaba lo vamos, meditando la pregunta. Pastora, lo vamos a conversar y a través del grupo IBIC vamos a dar una respuesta, porque hay que considerar lo que dice el pastor Jorge, que no es menor, perdón, el pastor Guillermo, que no es menor. Lo vamos a considerar, vamos a hacer un estudio de eso. Por lo pronto, manténganse pendiente del grupo para aquellos que indudablemente entendemos que no tienen la posibilidad de leerlo en el celular y que quieren tenerlo indudablemente impreso y que bueno, se lo agradecemos. Es un material de trabajo que los maestros preparan y están a disposición de ustedes. Así que reciban información a través del grupo para ver cuántas impresiones tenemos que hacer. Porque hermano Alejandro, yo he estado escribiendo todas sus diapositivas y las tengo en un cuadernillo, ¿ya? Entonces sería más fácil imprimirlas, ¿me entiendes? Y yo creo que para todos. Por ahí podría haber una solución. Claro. ¿Cómo le digo? Alejandro, sí. no vaya a salir en la moto y darnos la charla en la moto, en la carretera, por favor. No. No, ya poquitito me estoy bajando la moto ya. No hay problema. Bueno, la verdad es que el imprimirlas tiene un costo, así que si se genera un costo, se lo hacemos saber para que ahí lo conversemos. Sí, no, hermano Alejandro, cada uno se hace responsable si lo imprime o no. A eso me refiero yo. Ya, pero no le entiendo. ¿Usted lo quiere imprimir o quiere que se lo imprimamos? No. Entiendo a mi esposa y yo se lo voy a explicar. Tiene que ser en digital para que se pueda posteriormente imprimir acá en casa nuestra impresora. Ya entendí. Digital. Sí, Pastor Baltasar, ya entendí. Hagan una cosa. Los que quieran el material digital, escríbanme a mi WhatsApp personal, que ustedes lo saben ya. Mándenme su email. Yo se los mando a su email mi presentación del martes y envío la presentación de nuestro pastor Jorge a través del email, que es mucho más fácil. Entonces usted va a su email, baja los dos archivos y lo puede imprimir. ¿Entendí? ¿Es así, el pastor Baltasar? Sí, yo así es lo que... Eso es lo que yo me imaginaba. Ahora entendí. Y respecto al hermano... Yo estoy escribiendo. Respecto al hermano Córdoba, hermano Córdoba, pase a mi oficina el lunes o martes por ahí. Yo trabajo ahí en Neptuno con San Pablo, usted vive por ahí cerca. Nos ponemos de acuerdo, pasa a buscar una copia tanto de la del martes como la de hoy. Ok, nos comunicamos a través de WhatsApp. Sí, para bendecirle. Gracias, muchas gracias. Hermano Córdoba vive en Cerrillo, mi hermano Alejandro. En Cerrillo, yo pensé que era en... Sí. Mejor, ahí nos coordinamos y nos juntamos cerca de la iglesia y ahí se las entrego en una carpeta. Pero llegamos en 5 minutos allá, así que no se preocupe. Y el hermano Córdoba tiene carnet de tercera edad también, así que no hay problema. A ver si lo tenemos juntos. Bien. Bien, muchas gracias por su asistencia. Esperamos la próxima semana seguir avanzando en estas 10 clases que vamos a tener y esperamos con la ayuda del Señor que sean de mucha bendición para usted. Muchas gracias por su Gracias, mi pastor Jorge. Mi hermano Alejandro, le dejo a usted. Amén. Bien, hermanos, agradeciéndole a cada uno de ustedes y particularmente a nuestro pastor Jorge, al maestro, que nos ha entregado la introducción a la bibliología, agradeciendo sus preguntas que indudablemente avanzan un poco en las materias que vienen, que creo que van a ser muy exquisitas. La constitución del canon y del antiguo y el nuevo es una historia que es muy fascinante, y yo creo que todos nos vamos a gozar con lo que Dios nos va a enseñar en las próximas clases. Sin más consultas y sin más que decir, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedirle ahí a nuestra hermana Elizabeth que nos pueda llevar en oración para concluir esta clase. Hermana Elizabeth, por favor. Oremos. Amantísimo Dios y gran Padre Celestial, gracias inmensas te damos por esta bella reunión en que los hermanos de diferentes países nos hemos unido
para escuchar tu santísima palabra, para aprender cada vez más de ti, para aferrarnos cada vez más y más a ti. Que tu Santo Espíritu continúe siempre con nosotros para que nos pueda dar ese entendimiento y esa fortaleza que día a día necesitamos para continuar alabándote, para continuar, Señor, adorándote en espíritu y en verdad, y para conocerte cada vez más y más a través de estos estudios, a través de tu santísima palabra. Que Jehová Dios nos bendiga y nos guarde, que haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros y nos mire con misericordia. Que Jehová Dios nos llene constantemente de paz y de esa su cualidad insuperable que es el amor, ahora y siempre. Amén y amén. Amén. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Recuerden, el martes, 20 horas, tenemos... Y los hermanos de Perú, no sé si hay alguno, me parece que no, es también a las 18 horas. Así que ahí hay un desfase de 2 horas con los hermanos de Perú. Dios les bendiga, cuídense, que tengan un bendecido fin de semana. Gracias. Bendiciones, hermanos. Buen fin de semana. Gracias por todo. Gracias, Dios les bendiga. Chao, Jenny, cuídate. Gracias. Martes, muchas gracias. Chao. Hermano Cristian. Chao, Pastor Jorge. Bendiciones, pastor. Nos vemos. Gracias. Buenas noches. Hermano Sergio, Dios le bendiga. Y Pastor Sergio, Dios lo bendiga. Dios le bendiga. Buenas noches.